Estamos en el segundo domingo después de Pascua, domingo del Buen Pastor. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él, cuando le maldecían, no maldecía; cuando le atormentaban, no amenazaba, sino que entregaba al que le juzgaba injustamente. Él pagó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que muertos a los pecados vivamos a la justicia. Y por sus llagas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el asalariado, el que no es pastor, que no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y desampara las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. El mercenario huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es menester que yo las traiga, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo del Buen Pastor, y que esta realidad de que Jesucristo es nuestro pastor es para nosotros una gran consolación, porque Jesucristo, Él no solo quiso decirse nuestro Dios, al cual debemos obedecer y darle cuentas, sino Él quiso mostrar su bondad con nosotros, el amor que nos tiene, y se compara a un buen pastor. Habitualmente los pastores viven de sus ovejas y se visten de sus pieles y comen de la carne de sus ovejas. Pero este buen pastor hace lo contrario. Él es el que hace vivir a las ovejas y les da su carne para alimentarlas, las enseña, las guía con su verdad, con su enseñanza, y les da su gracia, las lleva a esos pastos, a esos prados donde hay buen pasto para alimentarlas, y las protege cuando el enemigo las quiere dispersar, y les da y se da a sí mismo como alimento para darles la vida a las ovejas, y da su vida por ellas. Esa es la lección que hemos aprendido esta Semana Santa, y nuestro Señor quiere que le tengamos confianza. Debemos ser como unas ovejas que siempre siguen al pastor y que no están dudando si seguirlo o no, y que no hacen lo que Él les pide. Así que debemos tratar de ver si somos buenas ovejas, porque de todos modos con Él solo podemos ganar, con Él solo podemos recibir más cosas, porque Él es realmente el que quiere ayudarnos, el que se ha hecho hombre
para elevarnos a nosotros. Entonces realmente no debemos temer de Dios, no debemos temer porque Él realmente su intención es hacernos bien, ayudarnos, pero a condición que abandonemos el pecado. Así que para aquellos que tienen confianza en Dios, que aman a Dios, no deben temer, no debemos temer, porque Dios nos quiere ayudar y nos ama infinitamente. No hay razón para tener miedo si tratamos claramente de hacer su voluntad. Todo saldrá bien, pero hay que esforzarse y no pecar más. Entonces nuestro Señor habla en términos muy claros al decir que Él va a hacer de nosotros un solo rebaño, y dice que sus ovejas lo conocen y oyen su voz porque la reconocen, ¿verdad? Las ovejas normalmente se alejan de los extraños, pero cuando ellos conocen la voz de su pastor, entonces, y por eso que la conocen, lo siguen y están atentos a lo que Él les quiere mandar hacer. Las ovejas son dóciles por naturaleza, y así que nosotros debemos tratar de oír la voz de nuestro Señor y seguirla, porque es lo principal, la principal guía de nuestras almas. No somos nosotros, nuestro espíritu, nuestro juicio, nuestra voluntad, no. El que nos guía sobre todas las cosas es Jesucristo. Por eso la noción de obediencia en la vida cristiana es muy importante, que tengamos esa noción de obediencia, que es una noción cristiana, que es un aspecto de nuestra religión que es necesario y que debemos aprender a obedecer. Entonces, en una época en que hay tantas cosas malas que pasan y que sobre todo los enemigos de Dios han infiltrado la iglesia, estamos tentados a decir, bueno, la obediencia ya no cuenta, la obediencia ya no es importante, pero no, la obediencia forma parte de nuestra vida cristiana. Primero hay que obedecer a Dios, claro está, pero también hay que obedecer a las personas que legítimamente lo representan. Sabemos que hoy casi no hay superiores que representen bien a Dios, porque hay una crisis que está presente en todos los ámbitos y también en nuestra religión. Entonces a veces no podemos obedecer, pero debemos tener esa disposición de obediencia cuando se puede obedecer, porque si un pastor nos quiere pedir algo que ofende a Dios, pues no debemos obedecer. Pero en general hay que obedecer, como los niños. La santidad de los niños es la obediencia. Un niño se santifica si es obediente, y nosotros también debemos obedecer primero a Dios, debemos obedecer su ley, y debemos obedecer a aquellos pastores que hacen su deber. No es necesario que sean unos santos, porque hoy la gente, cuando ve que un superior tiene un defecto, dicen, bueno, entonces cuestionan todo. Pero eso no es la noción cristiana de la obediencia. La obediencia siempre hay que obedecer. Siempre hay que obedecer. Cuando se puede desobedecer es una excepción, es solo una excepción. Y cuando un pastor está cuestionando nuestra fe, es el único caso en el que se puede desobedecer. Cuando hoy los pastores están tratando de formar nuestra fe,
cambiar nuestra religión, pues entonces tenemos la obligación de desobedecer. Pero es solo en ese caso. Quiere decir que en los otros casos, por ejemplo, si un día la iglesia vuelve al orden, deberíamos obedecer siempre, salvo cuando alguien, un superior, pide a sus sujetos algo que es malo, que es evidentemente malo, abiertamente malo, o que va contra la fe de Dios. En ese caso se debe desobedecer. Pero en los demás casos hay que obedecer siempre, incluso cuando un superior nos pide algo que es menos bueno, que no es algo malo, pero es menos bueno, hay que obedecer, ¿verdad? Es como un niño que obedece a sus papás y dice el niño, bueno, es que mi papá me dijo de hacer esto, pero yo tengo una idea mejor. Yo creo que mi papá se equivoca, pero yo tengo una idea mejor. Entonces ese niño debe obedecer, aun si fuera cierto que él tiene una idea mejor que su papá, debe obedecer. Y si no lo hace, es pecado. Así que siempre hay que obedecer, a menos que se vaya realmente contra la ley de Dios. Desgraciadamente en nuestra época esa rebelión contra Dios se ha generalizado, y ahora vemos como el mismo Papa promueve cosas que son contra Dios, y por eso no podemos obedecerlo. Pero eso no quita que debemos guardar ese concepto de obediencia. Por ejemplo, si nos confesamos, debemos escuchar al sacerdote, los consejos que nos da. Es que el sacerdote no es perfecto. Pues ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto en este mundo? Nadie es perfecto. Entonces, es cierto que estamos obligados a hacer algunas excepciones hoy de no poder obedecer, pero hay tradicionalistas que extienden eso a todo y quieren siempre desobedecer, quieren siempre hacer todo a su modo, quieren siempre todo hacer según su criterio, según lo que les parece mejor, pero no debemos obedecer. Entonces, yo, si quiero practicar mi religión, si realmente las autoridades que están hoy en la iglesia no me dan la orientación que yo debería tener, pues yo puedo siempre consultar lo que han dicho siempre los santos, lo que han dicho siempre los papas, lo que dicen mis manuales de catecismo, y tengo que obedecer a eso. No voy yo a ser el criterio principal y decir, no, es que a lo que a mí me parece, es lo que yo pienso, lo que me parece bueno, eso hago. Nos podemos equivocar. Y por eso el pecado de Adán y Eva fue el pecado de desobediencia de Adán y Eva fue un pecado de orgullo. Y Dios quiere que expiemos ese pecado practicando la obediencia, y al punto que Dios quiere que nos salvemos por medio de la obediencia a la iglesia y a los superiores legítimos, no a los superiores que hacen la revolución contra Dios, sino a los superiores que tratan de hacer las cosas bien. Hay que obedecerlos en esas cosas que ellos tienen competencia. Por ejemplo, un padre de familia pues puede dirigir a sus hijos, decirles esto sí, esto no. Eso no es tiránico, eso es simplemente el orden natural, que a veces los niños no saben qué es lo que es mejor, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Entonces necesitan una guía, y eso es normal. Y así también debemos todos tener el sentido de la obediencia. Si un día Dios quiere poner otra vez orden en su iglesia, debemos tener la predisposición a obedecer. Pero si nos hemos hecho muy independientes, vamos a cuestionar todo, y eso no está bien. Entonces,
nuestra religión nos enseña que siempre hay que obedecer, salvo en el caso de que se vaya contra la fe o contra la moral de una manera muy evidente. Y si no es así, aunque me parezca que mi superior se puede equivocar, y es cierto, debo obedecer. Y no solo debo obedecer, tengo que aceptar lo que él me diga, porque hay personas que siempre les dicen algo y están reflexionando diciendo, es que a lo mejor dijo esto que es justo, a lo mejor se equivoca en algo, y están siempre cuestionando. Eso no está bien, eso incluso es pecado. Si no tenemos una razón evidente para cuestionar una orden, no debemos ni siquiera dudar de hacerla. Y es difícil la obediencia, ¿verdad? Por eso en otros tiempos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, cuando fundó la Compañía de Jesús, él quiso que la primera virtud de los jesuitas fuese la obediencia, porque los jesuitas eran sacerdotes que tenían muy buena formación, que eran muy inteligentes, que tenían muy buena, eran gente muy erudita incluso, pero que sabían obedecer a otra persona que también era hombre, y no se ponían a decir, es que a lo mejor se equivoca, es que a lo mejor, pero me parece que esto no es correcto, y estaba, eso es pecado, esa mentalidad de cuestionar todo es pecado. Cuando se está en un orden normal de las cosas, es pecado. Yo no hablo de la situación que estamos viviendo hoy respecto a la iglesia modernista, la iglesia conciliar. Ahí completamente tenemos el derecho, porque hay más de 1000 cosas que nos hacen, que nos ponen en peligro nuestra alma, y sí, realmente, porque hay cuestiones de fe, cuestiones contra la salvación de nuestras almas, y tenemos más de una razón para dudar y para protegernos. Pero no perdamos el sentido del espíritu de obediencia, que es una virtud cristiana. Y cada vez que leemos, por ejemplo, que un papa dijo algo antes del concilio, que los papas en ese tiempo estaban bien, no debemos cuestionarlo tan fácilmente, porque hay tradicionalistas que se ponen a cuestionar lo que dijo el Papa Pío XII, lo que dijo tal papa, y finalmente ellos son más que el Papa. Y eso no es católico, es espíritu, no es correcto. Si cuestionamos hoy es porque los papas del conciliares realmente han cuestionado la fe, y eso sí es grave, pero eso no se debe aplicar a todos los papas, a todos los superiores. Así que hay que tener ese discernimiento de no cuestionar todo así porque yo me siento más inteligente. Y todos los santos eran muy obedientes. San Francisco Javier, cuando escribía cartas a San Ignacio, las escribía de rodillas. ¿Por qué? Como un gesto de sumisión y de obediencia a su superior. Pero en ese tiempo hubo un papa que al parecer promulgó un breviario que no era conforme a la tradición, y este santo, que era tan obediente, tan sumiso, pues no quiso decir ese breviario porque estaba cuestionando la tradición, pero ya es una cuestión que compromete la fe. Entonces hay que saber hacer la distinción, porque hay que ser, en ciertos casos se puede desobedecer, pero eso no quiere decir que siempre hay que desobedecer, y que hay que extender esto a toda la vida, y que lo que es una excepción, por definición, no puede volverse la regla. Y nosotros desobedecemos a los papas conciliares como una excepción, pero no es la regla. Entonces,
si los papás tienen un espíritu así demasiado independiente, quieranlo o no, sus hijos van a salir iguales porque tienen el ejemplo de sus papás. Y sus hijos van a ser igual de independientes, van a cuestionar lo que su papá les dice, van a crear problemas, van a ser muy personales en su manera de ver las cosas, porque los papás no saben obedecer a Dios o no saben obedecer a la autoridad legítima de la iglesia. Yo no digo la autoridad ilegítima de la iglesia, de aquellos que están usurpando los cargos hoy. No, eso no. Pero a la autoridad legítima, si los papás no saben ser obedientes, pues sus hijos no saldrán obedientes, porque eso se hereda. El ejemplo que dan los padres se hereda a los hijos, y los hijos heredan las virtudes de los papás. Eso es la regla común. Entonces, si los papás son buenos, si los papás se comportan bien, no solo de palabra, porque hay papás que saben muy bien decir buenos consejos, pero no dan el ejemplo. Entonces, las virtudes de los padres se heredan a los hijos, y los hijos van a heredar esas virtudes a los nietos. Y en otros tiempos había una acumulación muy positiva de virtudes, es decir, que cada generación que venía era mejor que la anterior. ¿Y qué vemos hoy? El fenómeno contrario, que las generaciones modernas, cada nueva generación es peor que sus papás. Los hijos no salen como los papás, cada vez están peor. Y hay que ver qué será de los nietos. ¿Por qué? Porque los papás ya no saben transmitir las virtudes que recibieron de sus padres. Ya no saben transmitirlas. Se han vuelto demasiado liberales, demasiado permisivos. No quieren que los hijos los respeten, porque ven eso como una falta de confianza. Pero no, el respeto no es una falta de confianza, es algo necesario. Los hijos deben respetar a sus papás, y los papás deben hacerse respetar. Y por eso que las nuevas generaciones cada vez salen más devaluadas, porque los papás no tienen autoridad, no saben ejercer su autoridad, son muy permisivos, son muy débiles, y temen a sus hijos porque sus hijos se han vuelto muy arrogantes. Hoy los hijos regañan a los padres, no saben que son los padres que tienen la autoridad. Pero hay papás que son muy temerosos y que no quieren imponerse, porque no quieren que sus hijos se enojen, que se molesten. Y es por eso que cada día es peor, las cosas son peores, y cada vez los hijos son más altaneros y los padres más sumisos a los hijos. Por eso ya las nuevas generaciones salen cada vez peor. Un falso sentido de la bondad es una bondad romántica, que no es la verdadera bondad cristiana. Pero hubo tiempos aquí en México que se construyó una sociedad cristiana, y que cada vez la gente era mejor. No solo se construyen las casas, los edificios, también se construyen las virtudes de un pueblo, se construyen, y esas virtudes cada vez son mejores en cada generación. La siguiente generación es mejor, porque sus padres supieron transmitir a los hijos una buena educación, y los hijos heredaron de sus padres las virtudes de sus padres y después las mejoraron. Eso es la vida cristiana. Entonces debemos aprender a ser dóciles. ¿Con quién? Pues con Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo y con su iglesia que Él fundó, para que la iglesia distribuyera sus bienes
Así que no seamos protestantes, que los protestantes nos dicen, no, es que yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de superiores, yo no necesito de sacerdotes, yo directamente con Dios. Eso es protestante, eso está condenado por la iglesia. En la iglesia hay intermediarios, y para servir a Dios hay que obedecer, y para escuchar a Dios hay que escuchar al que Dios ha puesto a mí para que me guíe. Y entonces hay que tener el sentido de la obediencia. Y tenemos en esta vida, así como dice nuestro Señor, yo llamo a mis ovejas y ellas reconocen mi voz. Entonces la acción de Dios está presente en el mundo. Y hay varias cosas que en esta vida pueden servirnos de guía. Hay, primero, la acción de Dios, cómo Dios nos guía, por qué medios, de qué maneras, de varias maneras, no solo de una manera, de varias maneras Dios nos guía. Entonces, si somos dóciles a Dios, estamos siguiendo el Espíritu de Dios. Pero hay otros espíritus, no solo el Espíritu Divino, en esta vida trata de guiarnos. También está el espíritu diabólico que trata de guiarnos. Entonces debemos saber escoger, debemos saber cuándo Dios nos habla y cuándo el demonio nos habla, de qué manera Dios nos inspira buenos pensamientos y de qué manera el demonio nos inspira malos pensamientos. Son dos espíritus diferentes, debemos saber distinguirlos, si no vamos a ser como un barco que está en el mar y que no tiene velas y que no sabe a dónde va, no sabe a qué puerto va. Y después está otro espíritu, que es el espíritu humano, ese espíritu humano que nosotros tenemos, y es nuestro juicio, nuestros gustos, nuestras inclinaciones. Ese espíritu humano también nos quiere guiar, y pero sabemos que en las cosas que Dios nos dio humanamente hablando, no todo es malo, pero el espíritu humano está viciado. ¿Por qué? Por los efectos, las consecuencias del pecado original. Así que el espíritu humano puede tener cosas buenas, pero esas cosas buenas están mezcladas con cosas malas. Por eso hay que desconfiar del espíritu humano y no tomarlo al 100%, ¿verdad? Dios nos dio una razón para que la usemos, no para guardarla y enterrarla, no, es para que la usemos. Entonces hay personas que no saben razonar, que no razonan, que no usan la inteligencia que Dios les dio, pero aún así la inteligencia que Dios nos dio no nos puede dar la respuesta a todas las cosas, a todos los problemas. Necesitamos una ayuda suplementaria, porque después del pecado original nuestra naturaleza está herida. Entonces por eso vino Jesucristo a la tierra, para corregir ese defecto que tenemos nosotros. Así que nosotros no todo lo que hacemos está mal, pero nos equivocamos muchas veces, no siempre. Tampoco hay que ser jansenistas que dicen que todo es malo, que toda la naturaleza es mala. No, la naturaleza es buena, pero no todo en la naturaleza es bueno. No porque la naturaleza sea mala porque Dios la hizo, sino porque la naturaleza está herida por el pecado original. Entonces debemos saber distinguir. Entonces yo un día me levanto y se me viene a la mente una idea, y yo me entusiasmo y la hago. Bueno, pero esa idea ¿de quién viene? ¿Del espíritu divino, del espíritu diabólico o del espíritu humano? Debo distinguir, y si no reflexiono,
voy a cometer tal vez un error. Si Dios me inspira algo, un buen pensamiento, o el ángel de mi guarda, porque como el ángel de mi guarda está al servicio de Dios, pues es también Espíritu de Dios, o la Virgen María, o los santos, los ángeles, todos ellos están al servicio de Dios y todos ellos nos transmiten el Espíritu de Dios, ¿verdad? O si yo voy a confesarme y el Padre me da un consejo, puedo decir que ese es el Espíritu de Dios, porque he escuchado en confesión. O si yo he leído me he puesto a leer la Biblia, el Evangelio, y tengo un buen pensamiento, una buena idea, pues eso es el Espíritu de Dios, es algo bueno. O yo he leído un libro de las vidas de los santos, yo he leído un libro de cosas espirituales, y tengo algo que es como un buen consejo para mi vida, pues yo estoy siguiendo el Espíritu de Dios. Pero cuidado, que también está el espíritu diabólico, y el espíritu diabólico actúa en mi vida. Entonces a veces yo tengo una idea, no todas las ideas que tenemos vienen de nosotros, hay que desengañarse, no todas las ideas que tenemos vienen de nosotros. A veces hay unas que son inspiraciones de Dios, o de nuestro ángel de la guarda, que me inspira un buen deseo, un buen pensamiento. Pero hay ideas que me vienen del demonio, eso se llama tentación. Pero el demonio es muy astuto, y a las personas que aman a Dios, a las personas que se portan bien, Él nunca les propone el mal de una manera cruda, de una manera abierta, de una manera áspera, sino que les presenta el bien, el mal como una cosa buena. Entonces a las personas buenas el demonio les dice, haz esto porque vas a hacer una cosa buena, porque vas a hacer un bien, porque vas a hacer algo mejor, pero no es verdad, pero no lo propone como algo bueno. Entonces a veces nosotros queremos hacer algo que según nosotros está bien, pero en realidad es un acto de presunción, es un acto de vanidad, o es un acto de voluntad propia que sacrifica la voluntad de Dios o la obediencia, porque eso viene de nosotros, y queremos hacer nuestro gusto, y es el demonio que a veces está ahí detrás de eso para que nos equivoquemos. Entonces debemos examinar nuestros deseos. A veces tenemos un deseo, a veces puede ser algo bueno, puede ser algo legítimo. ¿De dónde viene? Del Espíritu de Dios, del espíritu diabólico o del espíritu humano, de nuestro espíritu humano. Entonces a veces nuestro espíritu humano es egoísta. Entonces yo ahorita quiero comer, pero no tengo hambre, pero quiero comer. Eso está mal, eso es gula. Sí, pero tengo ganas. No todas las cosas que nos gustan, que nos atraen, que se nos antojan son buenas. Debemos distinguir si eso viene de un espíritu bueno, si es razonable, si es justo, si es correcto, si es conforme a la ley de Dios. Eso es seguir el espíritu divino. Y también puede ser el espíritu racional, porque Dios nos dio la razón. En cierto sentido se puede decir que también es espíritu divino, porque una persona que sabe razonar correctamente va a hacer las cosas bien, aunque no siempre pueda entender todo, pero muchas veces va a acertar porque reflexiona, y Dios nos dio la razón para usarla. Hay personas que son a veces demasiado dependientes y están esperando que uno les diga lo que deben hacer, pero ellos ya tienen la razón, pueden encontrar no todas las verdades, pero algunas sí. Entonces hay que usar nuestra razón.
Entonces, si yo tengo un antojo, no todo antojo forzosamente es malo, no todo antojo forzosamente es bueno. A veces se nos antoja algo que es correcto, que es bueno, que no va contra la ley de Dios, pero que tampoco va contra la prudencia, porque hay cosas que pueden ser buenas en sí, pero no son buenas en las circunstancias que hay, o porque son imprudentes, porque no son apropiadas, no es el momento, no es el lugar, no es la manera. Así que no todo lo que se nos viene a la mente está bien, por eso debemos tener cuidado. Hay personas que son muy locuaces y que todo lo que se les viene a la cabeza lo dicen, por eso dicen tonterías, o dicen barbaridades, o se equivocan, porque hacen siempre lo que se les antoja, pero no debemos hacer siempre lo que se nos antoja. A veces podemos tener un antojo que no sea malo, puede pasar. Por ejemplo, yo tengo hambre y es que no he comido desde hace mucho tiempo y tengo hambre, pues es algo normal que tengamos hambre y puede ser legítimo que yo tenga que comer, ¿verdad? Pero no todos los antojos son justos. O hay personas que dicen, es que yo siempre me guío por mi corazón. Es que el corazón es ciego. No debemos guiarnos por sentimientos, debemos guiarnos por razones. Entonces, el sentimiento no es algo malo, pero debe estar al servicio de la razón. Entonces, hay papás que quieren a sus hijos, es un buen sentimiento, pero no hay que querer a sus hijos a pesar de la voluntad de Dios, a pesar de la ley de Dios, a pesar de los deberes. Entonces se vuelve sentimentalismo. El sentimentalismo no toma en cuenta la razón, y todo es una efusión de corazón es puro sentimentalismo. Eso no lleva a ningún lugar, eso no da buenos resultados, eso no realiza la voluntad de Dios. Entonces, también en el mundo la gente se guía por sus criterios, por sus antojos, por sus invenciones, y eso es el espíritu mundano, ¿verdad? El espíritu mundano nos atrae y nos jala porque vemos que todo el mundo se viste así, entonces yo me voy a vestir porque es la moda. Pero es que el mundo no se guía según el Espíritu de Dios, el mundo no se guía según la ley de Dios, el mundo se guía por sus antojos, y el mundo es también muy influenciado por el espíritu diabólico. Así que mucha gente se guía por lo que hacen los demás. Como decimos en México, ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Esa es la gente que está dependiendo de lo que hacen los demás. Son borregos. Entonces, hoy en la sociedad hay muchas cosas que se nos proponen por la prensa, por lo que es oficial, las noticias, la política, y la gente dice, es que eso hace todo el mundo, entonces está bien, yo lo voy a hacer también. El mundo no es amigo de Dios. El mundo, en cuanto está bajo la influencia del pecado original, es también peligroso para mi alma, y yo no debo ser borrego de hacer lo que hace toda la gente. Es que yo me he visto así porque toda la gente lo hace. Es que yo voy a tal lugar, a tales diversiones porque todo el mundo va. Es que yo voy a ver la televisión porque todo el mundo ve la televisión. Entonces yo soy borrego, y en lugar de escuchar el Espíritu de Dios o el espíritu racional, yo me dejo llevar por el espíritu mundano. Y eso es lo típico de los católicos liberales,
los católicos liberales que hoy son la gran mayoría, porque los católicos antes no eran liberales, pero hoy se han vuelto liberales, ¿verdad? Generalmente los católicos, por ejemplo, en tiempo de la cristiada, no eran liberales, porque realmente había sentimientos muy cristianos, por eso hicieron la cristiada. Pero con el tiempo nuestra sociedad se ha ido degradando y cada vez las cosas están peor, y cada vez la gente es más mundana y cree en el espíritu del mundo. Y los católicos que se dicen católicos y no se comportan como católicos, pues ¿por qué son católicos liberales? Porque les gusta el mundo, les gusta la sabiduría del mundo que Jesucristo condenó en el Evangelio. Jesucristo dijo: yo no rezo por este mundo. Jesús, que era tan bueno, Jesús que era el buen pastor, Jesús que dio la vida por nosotros, no quiso rezar por el mundo, ni siquiera rezar. ¿A qué mundo se refería? No al mundo que Dios creó, sino al mundo que está bajo la influencia del pecado y del demonio, al mundo que no quiere obedecer a Dios. Ese mundo es un peligro para nosotros y para todos, y ese mundo es un enemigo del alma, porque la Iglesia nos propone en el catecismo que hay 3 enemigos del alma. ¿Cuál es? El mundo, el demonio y la carne. Y entonces podemos tener el espíritu del mundo y decir que somos cristianos, pero no somos tan cristianos. Podemos decir que somos cristianos y escuchamos al demonio, o podemos decir que somos cristianos y después seguimos la carne, que es el otro enemigo del alma, que es el espíritu humano, que es la carne, es nuestra naturaleza, en tanto que está herida por el pecado original, no en tanto que es obra de Dios, sino en tanto que estamos heridos por el pecado original. Entonces, ¿a qué espíritu obedecemos? ¿Al espíritu de Dios, al espíritu diabólico o al espíritu mundano? Tenemos que escoger. Pero a veces, como somos hombres pecadores, débiles, hacemos una mezcla. Entonces un momento rezamos, después vamos a ver la televisión, después vamos a hacer algo que no está bien, etcétera. Estamos obedeciendo a varias cosas que son contradictorias. Por eso estamos desorientados, por eso no avanzamos, por eso no nos mejoramos, por eso no nos dirigimos a la santidad, porque no sabemos primero distinguir los 3 espíritus que hay en nuestra vida, y segundo, no sabemos distinguirlos y no sabemos cómo obedecerlos, ¿verdad? Entonces, para tener el espíritu de Dios, pues primero es la oración. Alguien dirá: no, es primero los sacramentos. No, primero es la oración, porque para recibir bien los sacramentos debemos primero rezar. Y antes que rezar debemos tener la fe. Por eso la fe es lo más importante, es el primer deber de Estado, no como dicen hoy en la fraternidad: tu deber de Estado es lavar bien los platos, fregar la ropa, etcétera. Eso es tu deber de Estado. No, el primer deber de Estado es conservar la fe antes que lo demás. Y cuando una persona tiene fe, reza porque cree que es necesario. Entonces la fe es anterior a la oración. Debemos primero conservarnos íntegros en la fe y no estar con opiniones, ¿verdad? Como hoy dicen: es que todos tienen su verdad, cada quien tiene su verdad. O sea, no, hay una sola verdad, y a veces hay opiniones, pero las opiniones a veces son muy relativas, alguien se puede equivocar fácilmente. Por eso debemos apegarnos en primer lugar al Espíritu de Dios por la fe, por la oración y por el estudio, ¿verdad?, de nuestra fe, como esos católicos que dicen: no, es que yo soy bueno porque no hago mal a nadie.
pero no conoce su religión. Entonces, ¿cómo pretende ser bueno si el demonio lo va a engañar a la primera porque no conoce su religión? Y alguien que no conoce su religión es más fácil de ser engañado. Es una obligación conocer nuestra religión, estudiarla, leer libros de formación. Es una obligación, no es un consejo. No es un consejo, es una obligación. A nivel de los niños se requiere el catecismo, pero a nivel de los adultos se requiere un libro de instrucción religiosa para adultos. Es que el estudio de la religión es para los niños, y hay adultos que creen que los adultos no deben estudiar su religión. Sí deben y tienen la obligación de estudiar una instrucción religiosa nivel adulto. ¿Cómo es posible que hay por ejemplo, profesionales que son muy capaces en su materia, que tienen un nivel muy elevado de estudios, pero a nivel religioso tienen un nivel de catecismo? ¿Cómo es posible? Porque una persona que tiene una gran responsabilidad en las cosas de este mundo necesita conocer mejor su religión, porque va a haber más cosas a las cuales él tendrá que, problemas diferentes, y él tendrá que afrontar eso, y con un nivel de catecismo no es suficiente. Entonces hay personas que yo les aconsejo de leer libros de instrucción religiosa, como el libro del Padre Faría, por ejemplo, y me ven como si yo exagero, como si yo estoy pidiendo de más, como si yo estoy pidiendo algo que está bien, pero que no es necesario, no es obligatorio. Y con esa mirada incrédula yo ya entendí que no lo van a leer. Bueno, pero están mal. Entonces el demonio engaña más fácilmente a las personas ignorantes. Digan lo que quieran, no es solo una cuestión de voluntad, hay que tener formada la inteligencia, y por eso hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar nuestra religión. Y dicen que católico ignorante, seguro protestante. ¿Por qué? Porque los protestantes lo van a engatusar porque no conoce su religión, y le van a decir cosas que él dice, es que yo no sé, es que no sé por qué, etcétera, y lo van a engañar, y después se vuelven protestantes. ¿Por qué? Porque no conocían su religión, tenían un nivel de catecismo de niños de primaria. Pero en nuestra religión hay varios niveles. Hay el nivel de catecismo para los pequeñitos, hay el nivel de estudio de instrucción religiosa para adultos, y hay el nivel para sacerdotes, que es la teología que los sacerdotes estudiamos en el seminario, que es otro nivel mucho más avanzado. Por eso que los fieles que son de la tradición, que creen que saben mucho y que quieren a veces darle lecciones al sacerdote, pero no tienen el nivel de teología, digan lo que digan, no tienen el nivel de teología. Entonces, pero sí tienen el nivel de catecismo, y todavía son arrogantes, creen que saben todo y están cuestionando lo que el sacerdote les dice. Entonces, tengamos cuidado, humildad. El Espíritu de Dios se aprende no solo en la oración, también se aprende en los libros. Y en una sociedad donde todo está descristianizado, lo que se enseña en las escuelas está hecho para destruir la fe. Es más necesario todavía conocer nuestra religión y estudiarla. Entonces, y así también el demonio a veces nos trae pensamientos que a nosotros nos parece que son nuestros, pero no vienen de nosotros. A veces sí, a veces no. O como a veces nuestro ángel de la guarda nos inspira cosas o buenas cosas, y nosotros pensamos que eso viene de nosotros. No viene de nosotros.
algunas iniciativas, algunas ideas que tenemos vienen de nuestro ángel de la guarda. Hay que escucharlo, pero no hay que escuchar al ángel malo, ¿verdad? Entonces debemos practicar las reglas de San Ignacio de discreción de espíritus que están en el manual de que los que aquí han hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio. Allí están las reglas de discreción de espíritus que da San Ignacio. Esas reglas pueden ayudarnos mucho a no dejarnos engañar por el demonio, porque el demonio se propone como algo bueno, y a las personas buenas les da iniciativas que aparentemente son buenas, pero que en realidad son distractivas o que simplemente nos llevan a un callejón sin salida. Entonces debemos ser un poco prudentes cuando tengamos una iniciativa. Y San Ignacio dice que en los tiempos de desolación no hay que hacer cambios. Entonces hay personas que tienen un momento de tristeza, de depresión, como dicen hoy, y toman decisiones, pero se equivocan siempre, porque en tiempo de desolación no hay que hacer cambios, hay que permanecer estables en la decisión anterior, porque es muy peligroso tomar decisiones cuando estamos tristes, cuando estamos sin fuerzas y que no percibimos bien el Espíritu de Dios, porque a veces Dios se hace más sensible en nuestra vida y nos ayuda, pero hay ciertos momentos que pareciera que Dios nos ha abandonado y que Dios no nos está ayudando, pero es que Dios lo permite así para ponernos a prueba, para que hagamos méritos, para que nos conozcamos, para que tengamos esa prueba que nos va a ganar gracias posteriormente. Entonces, cuando no sentimos bien la acción de Dios en nuestra vida, permanezcamos estables, no hagamos cambios, sigamos en el propósito anterior y tengamos paciencia. Esa es la manera de no perder el fruto de lo que hemos construido en nuestra alma. Entonces, el espíritu mundano, ese siempre sigue lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros hoy el espíritu mundano es: sí, diviértete, come lo que te gusta, siempre haz lo que te gusta, no seas exigente contigo mismo, no seas exigente con tus hijos, no les impongas nada a la fuerza, que todo salga de ellos, como dicen hoy. No, lo que sale de nosotros no siempre es bueno, y es igual con los niños. No todo lo que sale de los niños es bueno, y no hay que esperar que siempre ellos tengan las mejores iniciativas, porque no las van a tener. Hay cosas que hay que simplemente decírselas, y si nosotros no se las decimos, no va a salir de ellos. Es un error creer que los niños van a tener siempre espontáneamente toda cosa buena. A veces sí puede pasar que un niño tenga buenos sentimientos y que tenga un deseo de hacer algo bueno. En ese caso hay que apoyarlos, hay que animarlos, pero no hay que fomentar el orgullo. Por eso hay que tratarlos de una manera prudente, hay que decir adelante, pero no hay que hacerles a ellos de tal manera que se vuelvan vanidosos. Así que hay que estimularlos, y cuando hacen algo bueno, pues hay que decirles adelante, ¿verdad? Pero con cuidado para que no se vuelvan vanidosos. Y ese es espíritu humano, que también los niños, sin saberlo, ellos también heredaron eso, y a veces los niños tienen movimientos de vanidad, tienen movimientos de amor propio, de egoísmo, y para eso están los papás, para corregir eso con prudencia. Entonces ya en sus propios hijos, los papás ya ven cuando está el espíritu humano,
y cuándo está el espíritu divino y cuándo está el espíritu diabólico, porque a veces los niños también hacen sus caprichos o hacen cosas malas, puede pasar, pero hay que saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es otra. Los tres motivos de todas nuestras acciones solo pueden venir de estos tres espíritus, no pueden venir de otro, no hay otra razón. El espíritu de Dios, el espíritu del demonio o el espíritu mundano, y debemos estar atentos y decir: ¿por qué hago esto? ¿Con qué fin hago esto? ¿Con qué medios? ¿De qué manera? Y estar atentos a hacerlo bien y no dejarse engañar. Entonces hoy mucha gente es muy afecta a las apariciones, porque como hoy la iglesia está en crisis y el magisterio de la iglesia ya no habla, entonces el demonio aprovecha y hace muchas apariciones. Ahorita por todos lados dicen: no, es que la Virgen se apareció aquí, es que acá hay una aparición de no sé quién, etcétera. Hay que dar mucha desconfianza de las apariciones, porque son falsas apariciones que debilitan nuestra vida cristiana, y en lugar de hacerla referente a la fe, nos volvemos sentimentales. Y una persona sentimental es una persona que no se guía ni por la fe ni por la razón. Entonces San Ignacio de Loyola un día estaba rezando y vio una aparición del Sagrado Corazón. Pero San Ignacio no era ningún ingenuo, y cuando vio la cara del Sagrado Corazón, vio que era afeminada, y dijo: esta no es de Dios, esto es el demonio. Entonces agarró su bastón y quiso darle a esta falsa aparición, y se convirtió en una serpiente, este falso Sagrado Corazón, y dejó una peste en ese lugar durante días. Entonces hoy se nos dan por todos lados, si ustedes van a las tiendas, imágenes que tienen, ya nomás de verles la cara, esas imágenes son muy sentimentales. No es la piedad, no es esa piedad que vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe, ese recogimiento, esa piedad, ese amor. No es eso, es sentimentalismo, es el exceso de sentimientos que son ciegos. Es el Cristo de la Misericordia. Si ustedes ven que es una aparición que fue prohibida por la Iglesia, también se ve, ustedes ven las imágenes, pues un rostro súper azucarado, sentimental. No es la dulzura de la Virgen María de Guadalupe o de otras imágenes antiguas que no eran sentimentales, pero eran dulces. Es diferente, no es igual. Hay que saber distinguir los espíritus. ¿Dónde está el espíritu divino? ¿Dónde está el espíritu humano, sentimental? Porque eso nos desvía de lo que es esencial de nuestra fe. Y por eso los católicos están muy debilitados y no saben defenderse, porque no saben distinguir ninguno de estos tres espíritus bien claramente. Claro, ellos, si uno les pregunta, ellos van a decir: sí, no, yo sí quiero obedecer a Dios, pero no saben distinguir cuándo es realmente una cosa de Dios, o que es del demonio, o que es del espíritu mundano. Y si uno pregunta a los católicos liberales: pero tú quieres servir a la iglesia, tú quieres salvar a la iglesia, claro que sí, va a decir, pero él no sabe distinguir entre espíritu mundano y espíritu cristiano, y por eso hacen tanto daño los católicos liberales. Y yo digo que son la primera causa de la crisis de la iglesia, lo que estamos viviendo. La primera causa es el catolicismo liberal, esos católicos que tienen ese espíritu romántico que viene del liberalismo, porque todos los liberales en el siglo XIX
eran románticos y les gustaba la música romántica y la pintura romántica, la literatura romántica. Cuidado, eso viene del liberalismo, el espíritu romántico que ha hecho mucho daño en México y que hoy la gran mayoría de los mexicanos católicos tienen un espíritu, un buenismo romántico que confunden con caridad. Es que no digas eso porque no sea que vas a lastimar a tal persona, pero a veces la verdad es medicina y la medicina lastima, puede lastimar la medicina. Entonces a veces hay que decir la verdad aunque lastime, y si lastima pues sigue siendo caridad. Pero los católicos románticos dicen, es que cuando tú lastimas faltas a la caridad. No siempre, a veces sí, pero no siempre. A veces podemos lastimar para curar, para sanar. Entonces un padre que regaña a sus hijos, está faltando a la caridad. Es un padre malo, porque le exige a sus hijos, les exige que se porten bien. No, eso tiene que salir de ellos, no hay que obligarlos. Puras tonterías. Eso todo ha hecho tanto daño y por eso nuestra sociedad se degrada, porque ya los católicos no saben cómo se debe educar a los niños y han adoptado el espíritu mundano, la sabiduría del mundo para educar a los hijos. Entonces, hemos visto en estos días, hemos oído, por ejemplo, cómo el Papa Francisco permitió que los anglicanos dijeran la misa en el altar del Papa. En otros tiempos, en las basílicas romanas, de las 7 basílicas, había lo que se llama el altar papal. En ese altar solo el Papa podía decir la misa, nadie más. Pues resulta que en estos días el Papa les permitió a los anglicanos de decir su misa en un altar papal, ¿verdad? Eso es espíritu humano, según ellos por ecumenismo, según ellos por caridad, pero eso está destruyendo a la iglesia, esa falsa caridad que no tiene en cuenta la verdad, que no tiene en cuenta que la verdadera religión es una y que las otras religiones son falsas. También que me cuentan que recibió a un grupo de personas de LGTB, de lesbianas, etcétera, 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 y el Papa los recibió con mucha amabilidad, como si fueran personas normales, en lugar de decirles, pero ustedes pueden hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? No, es que su Jesucristo recibió a los pecadores, sí, pero para convertirlos. Y le dijo a la Magdalena, vete, pero no peques más. Eso no lo... es que el Papa dice lo contrario, dice, ¿yo quién soy para juzgarlos? ¿Qué quiere decir? Pues sigue como estás. En lugar de ayudarlos, de darles un consejo, los mantiene en ese estado. Eso es espíritu mundano, espíritu que el Papa ha adoptado para orientar, según él, a la iglesia hoy. Pero es justamente eso que está desorientando las almas, que está destruyendo a la iglesia, porque los hombres de iglesia decidieron que hoy el espíritu del mundo, la sabiduría del mundo, puede ser conciliable con la sabiduría de Dios, lo cual es una cosa absurda, y eso es lo que está destruyendo a la iglesia hoy. Así que eso de la discreción del espíritu mundano, del espíritu divino, no es solo para nuestras almas, también se aplica a nivel social, a nivel de la iglesia. Ahí vemos, ahí tenemos cómo el Papa quiere, por una falsa caridad que se llama ecumenismo, quieren conciliar lo inconciliable, ¿verdad? Entonces es como si yo le digo a una persona que tiene una pulmonía, pues ponte a tomar helado, es que al cabo eso te gusta, ¿no? Entonces, pues es algo inconciliable, no se puede.
es que eres muy exigente, es que tú faltas a la caridad. No, eso no es faltar a la caridad. Y cuando Jesucristo llamaba a los fariseos raza de víboras, sepulcros blanqueados, no faltaba la caridad. Que no me vengan los buenistas románticos, es que no hay que utilizar palabras fuertes. No, los católicos también podemos usar palabras fuertes, con tal que no sean algo malo en sí, también podemos usar palabras fuertes para defendernos, para defender a Dios, para defender nuestras familias, nuestra religión. Y también ese espíritu de conciliación entre lo que no se puede conciliar ha hecho que, por ejemplo, en la Fraternidad San Pío X se ha recurrido incluso a obispos modernistas, y se está pidiendo, en esta Semana Santa se le pidió a un obispo modernista que nunca se ha retractado de sus ideas del Concilio Vaticano II, que hiciera una misa crismal en el seminario de Alemania, olvidando, y en estos días se ha difundido una imagen de una carta de Monseñor Lefebvre, en la cual decía: en este tiempo ya los sacramentos de la Iglesia conciliar son dudosos, porque ya no estamos seguros de las intenciones de los ministros, y puede ser que muchas veces los sacramentos en la Iglesia actual, modernista, no sean válidos. Quiere decir que el sacramento de este obispo, que este obispo sea obispo, pues es dudoso, porque él recibió el sacramento del orden conciliar. Quiere decir que estos santos óleos que él consagró en el seminario, que van a usar los sacerdotes de la fraternidad para ungir a los enfermos, pueden ser inválidos. Podrían serlo, no sabemos, pero podrían serlo, o podrían ser inválidos para consagrar las cosas que se consagran con los santos óleos, para los niños que se bautizan, todo eso. Los santos óleos son muy importantes. Si esos óleos que han sido consagrados por Monseñor Under, así se llama, son inválidos, entonces todos los sacerdotes de la fraternidad van a usar esos óleos, a pesar de que Monseñor Lefebvre decía: esos sacramentos de la Iglesia conciliar son todos dudosos. Por eso a veces es mejor renovar un sacramento. Monseñor reordenaba a los sacerdotes que venían de la Iglesia oficial, que se convertían a la tradición. Monseñor los reordenaba bajo condición. Es que eso ya se le olvidó a Monseñor Felé, porque es Monseñor Felé y Monseñor y el Padre Smith-Berger que están detrás de todo esto, aunque sea el Padre Palierani, que es superior de la fraternidad, pero son ellos, Monseñor Felé y el Padre Smith-Berger, que son los grandes responsables de todo esto, aunque tratan de esconderse y disimular, pero son ellos los que mantienen a raya al Padre Palierani. Entonces ahí se ve otro ejemplo de cómo las mezclas cuando un católico hace mezclas entre lo que es realmente de espíritu de Dios y el espíritu del mundo, pues ahí tienen los resultados. Entonces hoy ya también algunos de los sacramentos en la fraternidad se van a volver dudosos, y si siguen en ese camino, pues un buen día de estos nos van a decir que Monseñor Under va a consagrar los nuevos sacerdotes. Eso está en la lógica de los hechos. Así que hay que esperarse que un día de estos se nos diga: es que Monseñor Under también los va a consagrar. Y hicieron en la fraternidad un video de propaganda, porque todo eso es artificial, en la cual Monseñor Under dice:
es que yo comprendí que la tradición era muy importante y que a eso hay que... Pero en ningún lugar dice que él se retracta de las ideas del Concilio Vaticano II, que él se retracta de haber dicho la nueva misa. Eso no lo vamos a oír en ningún video. Entonces no basta que él diga, es que yo comprendí que hay una crisis en la iglesia y que ahorita es muy importante, que no sé qué. No es suficiente. Es un video de propaganda. Están engañando a la gente. Y ya en la fraternidad se están tomando métodos que son los métodos de nuestros enemigos. Todo ese tipo de propaganda son métodos revolucionarios. En lugar de respetar simplemente las directivas que nos dejó nuestro fundador y que las esconden, que no quieren que se sepan que dijo Monseñor Lefebvre, dijo esto. Entonces, porque están mezclando los espíritus. Entonces, tratemos de ser lógicos en nuestra vida, tratemos de respetar las reglas. Y San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos da, los ejercicios espirituales de San Ignacio, de que nos hacen distinguir los espíritus. Es muy importante que tengamos ese sentido de distinguir los espíritus. ¿Por qué razón hago esto? ¿Por qué razón dije esto? ¿Por qué razón tengo antipatía por esto o por aquello? ¿Por qué razón me gusta esto? Si tenemos bien claro los tres espíritus que hay, vamos a saber distinguir, es que esto no está bien, o esto está bien, pero hay un aspecto que no es correcto, entonces voy a corregirlo. Entonces es muy importante tener sentido los tres espíritus, para que en nuestra vida no nos dejemos engañar, ni por el demonio, ni por el mundo, ni por los modernistas, ni por las enseñanzas que se difunden hoy en la iglesia modernista, también, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios, a la Virgen María, en este tiempo de la resurrección, el tiempo del buen pastor que dirige nuestras almas, justamente después de su resurrección, la acción del Espíritu de Dios es más fuerte, porque ya Jesucristo ya pagó nuestro rescate. Entonces el Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Así que si nosotros vivimos cerca de Dios, vamos a ser instrumentos de Dios. Pero si estamos desorientados, pues alguna vez vamos a ser instrumentos de Dios, otra vez vamos a ser instrumentos del demonio, otra vez vamos a ser cómplices del mundo. Y nuestra vida va a ser como un barco que no tiene timón, a veces se va para el norte, a veces se va para el sur, no sabemos a dónde vamos. Entonces, pidámosle a Dios ese discernimiento que va acompañado siempre de una gran fe y de una gran humildad, porque el demonio engaña más a aquellos que son soberbios. Los que son soberbios son el demonio tiene un trabajo fácil. Así que hagamos la pregunta a nosotros, ¿en qué medidas yo soy soberbio? Porque todos somos un poco soberbios, quienes más, quienes menos, pero todos somos soberbios. Así que estemos atentos a la humildad para que no nos dejemos engañar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.